En Conexión Gerencial, con Jorge Jiménez Flores y Fanny Noel. En Conexión Gerencial es presentado por Lai Jin, China Bistro, Patrimonio Cultural y Gastronómico de Valencia, @Lai Jin Bistro. Bueno, bienvenida Fanny Noel con nosotros acá en cabina. No está por teléfono, está aquí con nosotros. Así que bienvenida Fanny, 7:28 minutos de la mañana a nuestra sección en Conexión Gerencial. Qué gusto tenerte acá con nosotros nuevamente, qué bueno y de verdad que felicitaciones por todos los logros en este receso que te diste un receso para hacer algunas cosas interesantes que ya más adelante seguro comentaremos, pero qué importante, entre otras cosas, vamos a decirlo al aire, Fanny nos trajo un cafecito muy rico, muy sabroso. Mire, la cara de Luis Eduardo Cerlín, bueno, es un poema. Además trajo pancitos andinos dulces que no traen en las tardes, solo en las mañanas. Así que cuidado con eso. Bueno, Fanny, qué bueno tenerte acá con nosotros. Bienvenida. Hola, Jorge. Bueno, yo muy feliz de estar de regreso en nuestra 5ª temporada. Ya los extrañaba a todos. Así que muy contenta y con este día hermoso, luminoso y ya cerrando la semana y el mes prácticamente. Sí, vale, un día soleado que hacía falta, ¿verdad? Que saliera el sol así como está saliendo en este momento. ¿Qué traemos para el día de hoy, en este reinicio de esta 5ª temporada? Bueno, Jorge, traemos un tema que además va consono con el momento país que estamos viviendo y es el vinculado a gerencia y poder. Gerencia y poder. A ver, ¿y de qué manera podemos relacionar esos dos términos tan importantes para lo que sería la ejecución dentro de las organizaciones empresariales? Tiene una vinculación muy estrecha, Jorge, porque desde la gerencia dirigimos, coordinamos, gestionamos recursos materiales, financieros, humanos. Y el poder nos da la facultad de hacer que las cosas pasen cuando tenemos conciencia de él. Ahora, si nosotros buscamos la manera de hacer que las cosas pasen, pero si las forzamos, ¿qué sucede? Ahí hay algo bien interesante y es que me llevas rápidamente o te invito a visualizar esa línea del poder donde tenemos en un extremo la falta de poder y en el otro el abuso del poder. Y donde el equilibrio justamente está convertir ese poder en influencia. Para que no abuses del poder, como tú lo decías. Ahora, ese equilibrio, ¿cómo logras el equilibrio de la gerencia y en la ejecución de ese poder que tienes que tratar de tomar decisiones en favor de, en este caso, de las organizaciones? Lo primero, tener conciencia que desde esas posiciones, pues, tenemos la facultad de influir para ayudar a otros. Y ahí es donde se inicia esa conversión del poder en influencia, cuando intercedes de manera favorable por una situación o por una persona o un colectivo donde el beneficio es el de mayor nivel. Cuando logramos aprobaciones o asignaciones extraordinarias en favor de lo que se necesita, cuando diseñamos una agenda que está conectada con las prioridades de la organización. Porque fíjate que aquí esto lo que denota es que a partir de esas relaciones estás en contexto de lo que se necesita para poder lograr los objetivos. Muchas veces estamos desconectados porque estamos en uno de los extremos del poder. Generalmente suele ser el del abuso, y ese abuso se da cuando lo centro de manera omnipotente en mi favor y me desconecto con lo que realmente se necesita desde el punto de vista colectivo para lograr los objetivos. Eso te iba a decir, te desconectas de lo colectivo para ir más a lo individual y ahí generas una ruptura, un problema.
Exactamente. Ahí generas un desequilibrio. Un desequilibrio, ese sería el término más indicado. Ahora, tú también hablas acá de liberar el alma de las empresas. ¿A qué te refieres con esto? ¿Hoy no? No. Ajá. Liberar el alma de las empresas, Jorge, lo vamos a estar tratando próximamente y está muy vinculado a el promover valores positivos. Okay. Hoy enfatizamos más en lo que tiene que ver con las claves de la conversión de este poder, ¿no? De influenciar en el poder. De tener ese acceso directo a la toma de decisiones y de tener una red de contacto influyente para hacer que las cosas pasen. Fíjate que cuando hablamos de... esto, disculpa que te interrumpa, como esto de la red de contactos. Okay. ¿Qué es eso? Fíjate, cuando estamos ejerciendo una posición que es visible, que nos da facultad, como lo puede ser la gerencial, pues allí tenemos la gran oportunidad de establecer relaciones de valor que sumen al logro de objetivos. Y es esa red de contactos, o también conocida como networking. Aquí, ¿cuál es el reto importante? Y es el hecho justamente de poder, a partir de esa habilidad, conectados con lo que se requiere, no perdernos de vista, no volvernos insensibles por ese exceso de visibilidad, no estar distantes y arrogantes por estar centrado en lo que más nos favorece, no dejar de tener la habilidad de delegar, ¿sabes? Porque mucho de esto está centrado en que todo está en torno a mí, a una persona. Y allí es bien importante y hay otro reto fundamental, que es que en esa continua toma de decisiones muchas veces nos vamos a ver frente a la situación donde estamos en un dilema ético. Y aquí que es clave, Jorge, y me encanta lo planteado por una metodología de Anthony Pagano, que es que frente a una situación de duda nos hagamos 3 preguntas claves. La primera, ¿es legal la decisión que estoy tomando? La segunda, la relación costo-beneficio, ¿es lo que más favorece a la mayoría o es lo que más me favorece a mí? Y la tercera, si esa decisión sale a la luz pública, yo me sentiría orgulloso o orgullosa de lo que contiene. A ver, y todo esto que tú planteas tiene, bueno, extrema relación con el ego personal y con el egocentrismo. Entonces, ¿cómo combatir el ego, que a veces es necesario, pero cuando se abusa de él es algo muy malo, muy negativo, que además puede destruir tus relaciones interpersonales incluso, y que puede destruir tu capacidad gerencial dentro de una organización? Sí, definitivamente hay 5 elementos claves, y el primero es centrar nuestra posición en esa habilidad de hacer que las cosas pasen basado en nuestra experiencia, a partir del modelaje, a partir de las conexiones. Y aquí hay 4 elementos claves. Autoevaluar cómo estamos generando nuestra red de contacto. ¿Es nada más con un nivel de la organización o lo estamos haciendo de manera vertical y horizontal para fortalecer y tener la mejor visión? Y esto nos conecta con la segunda clave, que es cómo está siendo vista nuestro nivel de confianza. Es decir, qué tan congruentes estamos siendo entre el decir y el hacer, para entonces conectarnos con la tercera, que es, si tengo una buena red de contactos, además estoy siendo percibido con confianza, qué tan cercano estoy siendo a las necesidades, qué tanto estoy bajando a todos los niveles de la organización y no me estoy quedando en la oficina esperando a que me sirvan, sino que estoy en la disposición de servir, para conocer qué recursos se requieren, cuál es la agenda que voy a proponer desde mi posición influyente, para entonces irnos a la cuarta clave, Jorge, que es contundencia o influencia. Es decir, ya teniendo esa agenda, pues hacer que las cosas pasen. Y allí es donde se centra esa facultad del poder, que muchas veces tiene una connotación negativa, justamente porque está en el extremo del abuso,
porque lo estoy haciendo beneficioso solamente para mí y no para hacer que las cosas pasen en logro de objetivos y en beneficio de quienes forman parte de la organización. Ahora, ¿qué debería hacerse para poder primero reconocer que estoy lamentablemente abusando del poder y lograr esos cambios como gerente? Lo primero, tener claridad de qué es el poder, que es una facultad para hacer que las cosas pasen, ¿sí? Que no es lo omnipotente de que se haga lo que yo deseo y en favor de. Eso es lo primero, Jorge. Saber qué es estar al servicio y que cuando lo conviertes en influencia, pues eres un enlace o un puente para personas y para objetivos. Eso es el primer aspecto. El segundo, necesitamos tener conciencia que hoy las organizaciones ya empezaron en un proceso donde el poder, tenemos dos fuentes de reconocimiento. El personal, que está vinculado a tu pericia, a tu experticia, a tu legitimidad, y el que te da la posición en sí misma. Ya ese momento donde el vicepresidente, el director, esa organización tan vertical del pasado está en un proceso de mucho cambio y transición. Hoy estamos en un achatamiento organizacional que le resta poder a esa visión conectada directamente a la posición. Entonces, entender y conectarnos con los cambios del entorno, los tecnológicos que también han hecho que el poder se descentralice a partir de todas estas herramientas que dan autonomía y empoderamiento a las redes de equipo. Que no hay fronteras, Jorge. Ya hoy, ¿sabes? Esa visión presencial, controladora, cada vez se desmonta. Y cada vez esa resistencia hace que el costo sea mayor. Entonces, entender que el tamaño reducido de las organizaciones, que hoy cada vez son mayor el número de organizaciones con menos de 100 personas, hace más determinante que el poder sea trabajado desde lo personal, con características de empatía, de sensibilidad y centrado no solamente en lo tecnológico, sino en lo humano. Hay muchísimos líderes, gerentes, líderes de empresas, también en otras áreas, como el área política, porque todo esto también está relacionado al ámbito político, que están disociados. Y tú decías algo muy clave, que es estar conectados con las necesidades de tu equipo de trabajo, del resto de las personas con las que tú trabajas. Si ese gerente en un momento determinado está disociado de esa realidad, está divorciado de ella, ¿qué puede hacerse? ¿Qué pueden hacer el resto de los miembros del equipo? ¿O qué deben hacer? Interesante tu planteamiento, Jorge, porque entonces nos adentramos en lo que es cultura organizacional, ¿no? Los valores, principios por los cuales se rige. Allí es bien importante poder determinar hacia dónde apuntar. Y por supuesto, siempre la retroalimentación es un recurso valioso y poderoso en términos de hacerte consciente de algo. Ahora, si luego de esa retroalimentación, de ese proceso de llamado de atención, no existe el cambio o el nivel de conciencia, pues allí ya es pensar en el cambio a nivel gerencial. El cambio de mando. Total. Y hoy estas decisiones son más expeditas, están siendo más ágiles, porque el entorno así lo demanda, porque estamos en organizaciones que necesitan tener la agilidad para poder estar al ritmo de lo que hemos estado viviendo en los últimos años, que es un aceleramiento de prácticamente todo. Entonces, por eso, entre las prioridades y tendencias de 2023, un liderazgo centrado en las personas como mecanismo para conectar con las necesidades reales es clave. No es un tema publicitario, no es una moda, es una necesidad. Entonces, el gerente o líder que no se conecta, que no baja al piso, que no camina las plantas o las oficinas para estar en conexión real, tiene una brecha muy importante y está perdiendo una maravillosa oportunidad de poder, de influenciar. Como dicen en política, el que no se llena los zapatos de barro.
Tal cual. Eso. Bueno, Fanny, tenemos que despedir. Tu mensaje final de cierre. Bueno, mi reflexión de cierre es que una prueba suprema de la virtud de tener poder es no caer en el abuso del mismo. Y la tenemos a diario. Todos, desde cualquier rol que desempeñemos, donde tenemos esa facultad de hacer que las cosas pasen. Hacer que las cosas pasen sin abusar del poder. Qué bueno, qué buena reflexión. Gracias, Fanny Nowell, por acompañarnos la mañana de hoy. Qué gusto tenerte de vuelta acá con nosotros en nuestra sección En Conexión Gerencial con Fanny Nowell. Y gracias por el cafecito, dice Luis Eduardo. Ay, feliz de esta transmisión desde Max 92.9 FM, radio para un mundo maravilloso. Así es, 7:43 minutos de la mañana, cerramos En Conexión Gerencial. En Conexión Gerencial, con Jorge Jiménez Flores y Fanny Nowell. En Conexión Gerencial fue presentado por Lai Jin China Bistro, patrimonio cultural y gastronómico de Valencia, @Lai Jin Bistro.